Bueno, como estábamos comentando, podemos utilizar la, la función, o la definición de derivada como límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Pues igualmente la podemos aplicar para cualquier tipo de función, para 3x elevado a 5 o para cualquier otra. Efectivamente, por ejemplo, para seno de x. Y a partir de ahí obtenemos lo que se denomina unas reglas generales para derivar cualquier tipo de función y llegamos a esta tabla de derivadas. En esta tabla de derivadas tenemos unas sencillas indicaciones para derivar funciones que son elementales, funciones como una potencia de x elevado a n, su derivada es n por x elevado a n menos 1. Le restamos un valor al exponente y el valor del exponente lo multiplicamos. Igual para exponencial de x, es la más sencilla, es la misma exponencial de x. La derivada del logaritmo es 1 partido por x. La derivada de x elevado a x es esa misma función multiplicado por 1 más logaritmo neperiano de x. Si en vez de si en la función exponencial en la base, en vez de tener el número e, tenemos cualquier otra base, entonces simplemente tenemos que la derivada es esa misma función a elevado a x, pero multiplicado por el logaritmo neperiano de la base. ¿Vale? En el caso de que fuera el número e, pues sería el logaritmo neperiano de e, que es 1, lo cual pues es coherente con esta regla. Luego tenemos las derivadas de funciones trigonométricas. Derivada del seno es el coseno, derivada del coseno menos seno, derivada de la tangente es 1 más tangente al cuadrado de x, aunque también hay otra versión que dice que la derivada de la tangente es 1 partido por coseno al cuadrado de x, porque efectivamente 1 más tangente al cuadrado de x es equivalente a 1 partido por coseno al cuadrado de x. Después tenemos la derivada del logaritmo de x en la base a es 1 partido por x, igual que antes, pero multiplicado por el logaritmo neperiano de a. O sea, dividido por el logaritmo neperiano de a. Sería la equivalente, pero generalizada para cualquier base a. Seguimos. Luego tenemos las funciones hiperbólicas. Son muy parecidas a las funciones trigonométricas. Efectivamente tengo derivada del seno hiperbólico, el coseno hiperbólico, derivada del coseno hiperbólico, el seno hiperbólico. Y aquí es donde hay un cambio respecto a las otras. Bueno, aquí hay un cambio de signo. No es el menos seno, sino el seno hiperbólico. Y aquí no es 1 más tangente al cuadrado de x, sino que la derivada de la tangente hiperbólica de x es 1 menos la tangente hiperbólica de x, que equivale a 1 partido por el coseno hiperbólico de x. Y bueno, ya tenemos también la derivada del arco tangente, que es 1 más x al cuadrado, o sea, 1 partido por 1 más x al cuadrado. Y después las derivadas del arco seno, el arco coseno, el argumento seno hiperbólico y el argumento coseno hiperbólico. Para todas estas puedo aplicar una regla que veremos ahora, que es la derivada de la inversa. Pero antes de la derivada de la inversa vamos a ver lo que es la derivada enésima. Bueno, en el apartado anterior hemos visto que podemos derivar una función y obtener otra función que es su primera derivada. Pero a su vez podemos coger esta función y derivarla otra vez. Tenemos la derivada segunda. Y a su vez podemos obtener el resultado de esa derivada segunda, que es otra función, y podemos derivarla también. Vale, no estamos haciendo más que construir una cadena de derivadas. Primera derivada, segunda derivada, que es derivar dos veces, derivada enésima, que es al final derivar n veces. Vale, entonces de esta manera no es más que esto. Cuando hablamos de derivada enésima, no es más que coger una función y derivarla n veces. Luego, a veces es interesante estudiar si una función es derivable un número de veces. Y entonces, en determinadas funciones, por ejemplo en la función seno, vemos que hay un patrón. Y este ejemplo consiste en ver ese patrón. Si hay algún patrón en las derivadas sucesivas de la función seno. Y efectivamente, la primera derivada es el coseno, la segunda derivada, como la derivada del coseno es menos seno, sería menos seno. Fijaos que hemos visto la función inicial, pero cambia de signo.
Derivamos otra vez, derivada tercera, y lo que obtenemos es la derivada del seno, es el coseno, pero como incluye un menos, ese menos lo seguimos conservando. Derivada del menos coseno, como la derivada del coseno es menos seno de x, el menos seno con este menos que ya incluía se anula y llego al seno de x. Luego hemos vuelto a la función inicial. Si os dais cuenta, el patrón es derivada primera coseno, derivada segunda menos seno, derivada tercera menos coseno, y en la cuarta volvemos al seno. Esto os sonará un poquito lo que ocurría cuando elevamos y al cuadrado, y al cubo, y a la cuarta, ¿vale? Que volvíamos al número, volvíamos al principio, ¿vale? Pues ese es el patrón que existe. Vale, pues a partir de este ejemplo podemos seguir y ir a los problemas resueltos, que son el 2, el 3 y el 4. Bueno, pero antes de eso vamos a seguir un poco con explicación de teoría. Y ahora lo que tenemos es propiedades de las funciones de las derivadas. Estas propiedades nos van a ayudar también a derivar, ¿vale? Para derivar una función en general, o lo que es el cálculo de derivada, tenemos que tener lo primero en cuenta es esta tabla de derivadas inmediatas, ¿vale? Esta va a ser nuestra base. Lo segundo que hay que tener en cuenta son estas propiedades de las funciones de las derivadas, porque así podremos descomponer funciones utilizando estas propiedades. Por ejemplo, si una función consiste en la suma de dos funciones, pues podemos aplicar que la derivada de la suma de funciones es igual a la suma de las derivadas. Luego, un producto por escalar, si una función que tengo que derivar está multiplicada por una constante, pues esa constante simplemente la puedo sacar fuera, ¿vale? Es decir, que la derivada de una función por una constante es igual a la constante multiplicada por la derivada de la función. La regla de producto. Esta también ya la vimos antes en la presentación. Lo que me dice es que si tengo que derivar el producto de dos funciones, es equivalente a la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la función primera por la segunda derivada. ¿Vale? O sea que tengo que sumar dos factores que son el producto de las dos funciones, pero en el primer producto solo derivo la primera y en el segundo producto derivo la segunda. La regla del cociente es un poco parecida, ¿vale? Derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo partido por el segundo sin derivar al cuadrado. Y luego tengo la inversa. La inversa lo que me dice es que yo tengo la función y igual a f de x. Entonces, si yo defino x como la función inversa de y, entonces, ¿cuál es la derivada de esa función inversa x? Pues es precisamente 1 partido por la derivada de la función. Esto lo mejor es que lo veamos con un ejemplo, ¿vale? La derivada de la función inversa es igual a 1 por la derivada de la función f de x. Vale, pues entonces, para derivar las funciones de esta tabla, ¿qué utilizamos? Pues estamos utilizando inconscientemente esas propiedades. Por ejemplo, la derivada de 3 por x elevado al cubo. 3 es una constante, luego la derivada será 3 por la derivada de x al cubo, y la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, con lo cual derivada es 3 por 3, 9, x al cuadrado. Aquí tengo una resta, o sea, es una suma, en definitiva, una suma del opuesto. Pues lo que aplico es derivada de una suma o derivada de una resta, es resta o suma de las derivadas. Luego puedo derivar primero esta y luego restarle esto. ¿Cómo derivo 2x al cuadrado? Pues 4 por x, ¿no? Porque el 2 pasa multiplicando, el 2 por el 2 es 4x y arriba le resto 1 al exponente, con lo cual me queda menos 4x. Derivada de menos 5x, pues menos 5, porque le resto 1 y lo multiplico,
x está elevado a 1, 1 menos 1 es 0. En definitiva, la derivada las puedo calcular simplemente centrándome en cada una por separado y luego sumando. Por ejemplo, derivada de 3x al cubo, 9x al cuadrado. Derivada de menos 2x al cuadrado, menos 4x. Derivada de menos 5x, menos 5. Derivada de 2, 0, por eso ya no me aparece. Y hago la suma de todos los términos. Es decir, como pongo aquí, se ha aplicado la derivada de la suma y la derivada del producto escalar. Y también la derivada de cada una de las potencias. Luego aquí, ¿qué es lo que tengo? X por seno de x. Yo sé la derivada de x, sé la derivada del seno de x, pero aquí las tengo en producto. Entonces aplico la regla del producto, que es derivada del primero por el segundo sin derivar, es decir, seno de x, más el primero sin derivar, que es x, por la derivada del segundo, que es coseno de x. Y ya directamente tengo la derivada. En esta, ¿qué es lo que tengo? Tengo un cociente, luego aplico la regla del cociente, que es derivada del primero, que es e elevado a x, por el segundo sin derivar, coseno de x, menos, no os olvidéis del que ahora es un menos, no un más, el primero sin derivar, pero me da igual porque la derivada de la exponencial de x es ella misma, por el coseno, por la derivada del coseno, que es menos seno. Y aquí simplemente menos por menos más, y lo que hago es sacar factor común exponencial de x. Y me queda esta expresión. Vale. Otro ejemplo, derivada de esta función. Pues tengo que aplicar regla del cociente. Derivada de lo de arriba por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, que es 3x cuadrado más x más 2, por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo, derivada de 5x cuadrado, 10x, derivada de 1 es 0. Luego me queda 10x como derivada. Aquí tendré que hacer el producto de estos dos términos, ponerle menos a todos estos términos y calcular la resta de esto menos estos términos, es decir, sumaré coeficiente por sumaré tomando los coeficientes que salgan x al cubo, x a la cuarta, perdón, que serían, por ejemplo, aquí me sale el 9 por 5, 45, y aquí me sale 10x por 3x al cubo, que es menos 30x al cubo. 45 menos 30x al cubo, me sale efectivamente 15, perdón, a la cuarta, me sale 15x a la cuarta. Bueno, es un desarrollo un poco largo, ¿no? Pero al final lo que tenéis que hacer es agrupar términos y sumarlos. Aquí hemos agrupado términos arriba y abajo pues no hemos hecho ningún tipo de simplificación más. El segundo ejemplo tampoco lo vamos a ver muy en detalle, no es más que demostrar la propiedad 1, es decir, la regla de la suma, que me dice que la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de la derivada de las funciones. Y se puede aplicar, se puede calcular simplemente aplicando la regla, la definición de derivada. Echarle un vistazo, pero bueno, no es muy importante para nuestro curso. También tenéis la demostración del producto escalar, la tenemos como ejemplo. Echarle un vistazo. Y la demostración de la regla del producto es un poco más compleja. Me interesa más el ejemplo 13. En el ejemplo 13 lo que os planteamos es calcular la derivada de la función inversa del seno. Es decir, queremos calcular la derivada de f de x, que sería la inversa del seno, el arcoseno. Yes, I'm moving. Yeah, okay. Vale, ¿cómo lo hacemos? Tenemos decimos que la función que queremos calcular la derivada es arcoseno, luego la función y es la inversa de esta función, es el seno de x. Y nuestra x sería arcoseno de y. A partir de ahí aplicamos la regla de la derivada de la inversa. Derivada de y, derivada de x, esa sí que la sabemos, ¿vale? Nuestra y es seno de x, es la derivada del seno de x. Y tenemos que la derivada de y, es decir, la derivada del seno es el coseno. Entonces aplicamos la derivada de la inversa. ¿Cómo la aplicamos? Pues queremos calcular la derivada del arcoseno de y. Es
decir, derivada de x partido por derivada de y, ¿vale? Y eso nos dice que es 1 partido por la derivada de y partido derivada de x. Derivada de x la tenemos aquí, es derivada del seno partido por el coseno es coseno de x. Luego, la derivada que estamos tratando de hallar es simplemente 1 partido por el coseno de x. ¿Por qué coseno de x? Porque es la derivada de y respecto de x, ¿vale? Derivada del seno respecto de x es el coseno, por eso me aparece 1 partido por el coseno. Y ahora, ¿cómo seguimos operando? Pues claro, nosotros aquí tenemos la derivada del coseno de y respecto de y, pero la tenemos en función de x, y nosotros la queremos en función de la y. Entonces tenemos que ver cómo podemos expresar esta expresión en función de y. Es decir, ¿qué es la y? Pues la y es, tenemos aquí el seno de x. ¿Cómo podemos expresar coseno de x en función de y, que es seno de x? Pues no es más que expresar coseno de x en función del seno de x. Y eso es fácil, ¿no? Porque para expresar el coseno en función del seno, podemos utilizar que coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x es igual a 1, con lo cual, para expresar coseno de x en función del seno de x, simplemente es despejar el coseno en esa expresión, que sería escribirlo como raíz de 1 menos seno al cuadrado de x. Y aquí ya tengo el seno al cuadrado de x, que es la y. Pues sustituyo seno por y me queda raíz 1 partido por raíz de 1 menos y al cuadrado. Y esto ya lo podemos reescribir, donde hay una y aquí, lo pongo como x, es decir, me quedaría derivada del coseno de x respecto de x igual a 1 partido por raíz de 1 menos x cuadrado, que es la solución final. Bueno, este ejemplo lo seguiremos tratando en otros. Este procedimiento de calcular la inversa de esta manera lo seguiremos tratando con otros ejemplos, que es bastante útil. Y pasaremos a ver en el siguiente vídeo las reglas de la cadena.